Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a aprender a preparar esta tarta de miel. Es una tarta muy famosa en países del este. Aquí todavía no se conoce mucho y por eso yo os quiero traer esta receta. Es una versión de Armenia y hoy, como siempre, os quiero enseñar una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra miel. Miel en checo se dice med. Y para preparar la tarta de hoy necesitaremos estos ingredientes. Necesitaremos 2 tazas y media de harina común, 1 taza y media de azúcar. Yo he preferido un azúcar moreno, pero podéis usar azúcar común. También 3 huevos, 1/4 de taza de miel, 1 cucharadita de bicarbonato, dulce de leche, unos 300 gramos. Si queréis saber cómo podéis preparar dulce de leche casero muy fácilmente, os voy a dejar aquí arriba un link donde podéis ver cómo hacerlo. Después necesitaremos 1 mantequilla y media, porque necesitaremos 250 gramos para la tarta y después media mantequilla para la crema y 1 taza de nueces molidos. Muy bien, y nuestro primer paso va a ser ponernos una olla con agua para preparar el baño de María. Y arriba de la olla me voy a poner el cuenco con el azúcar y le voy a ir añadiendo la mantequilla, que la tengo ya cortada en pedacitos. Y también le añadiremos miel. Y vamos poquito a poquito derritiendo estos ingredientes a baño de María. ¿Veis? Y aquí ya tengo todo perfectamente diluido. Siguiente paso, nos ponemos un bol donde nos ponemos los 3 huevos y los batimos un poquito. Y ahora le vamos a añadir a los huevos nuestra mezcla que teníamos en el baño de María. Voy a mezclar antes de añadirla. Y llegó la hora de añadir harina. Y dentro de la harina le voy a poner primero el bicarbonato. Y ahora voy añadiendo poquito a poco y mezclando. Muy bien, y una vez hemos conseguido unir todos los ingredientes, obtenemos una masa líquida. Así está perfecto. Es el momento también de precalentarnos el horno, lo podéis encender a unos 180 grados ya. Y ahora os voy a enseñar cómo lo vamos a preparar en las bandejas. Aquí, como veis, me he preparado una bandeja con papel de hornear. Y ahora, dependiendo de vuestro molde, yo por ejemplo he escogido este. Aquí en esta bandeja me van a entrar 4. Así que voy a proceder de la siguiente manera. Con una cuchara voy a poner la masa arriba del papel. Y la voy a ir untando. Voy a hacer una capa finita, o sea, no tiene que ser grueso, ¿vale? Voy a ir así, untándolo. No pasa nada que no estoy haciendo la forma
del molde, porque realmente lo que nos interesa es que también sobren unos bordes que después los vamos a recortar y los vamos a usar. Así que voy a untar toda la superficie de la bandeja. Voy a tratar de hacer una capita no muy gruesa. Muy bien, y una vez así, con el horno precalentado, lo ponemos dentro del horno más o menos unos 8 o 10 minutos, dependiendo del horno. Yo os enseñaré cómo más o menos os tiene que quedar. Así que vamos a ponerlo ahora. Y mientras tengamos la primera bandeja en el horno, repetimos el mismo proceso con la segunda. Ya tengo mi segunda bandeja lista. Muy bien, amigos, y aquí tenemos el resultado de la primera bandeja. Como veis, el color ha cambiado, ya está bien doradito. Yo al final he necesitado unos 15 minutos, así que eso todo depende de cada horno. El mío al final ha necesitado 15 para quedar así. Y ahora os voy a enseñar cómo vamos a recortar las diferentes capitas de nuestra tarta. Así que yo me voy a preparar mi molde, que es este, y voy a ir recortando directamente sobre la bandeja. No pasa nada que tenemos sobras, porque ahora os enseñaré cómo las vamos a aprovechar. Así que en mi caso voy a recortar 4 que me van a entrar. Muy bien. Y ahora todo lo que me sobra lo voy a poniendo aquí para después triturarlo. Y las diferentes capitas las podemos ya despegar y nos las podemos poner arriba de una rejilla para que se vayan enfriando. Intenten no colocarlos uno encima de la otra porque se os van a pegar. Y mientras horneamos las diferentes capas de nuestra tarta, vamos a preparar la crema. Para esto nos cogemos dulce de leche, mitad de la mantequilla que nos queda, los ponemos juntos y con una batidora lo vamos a batir. Y una vez terminadas nuestras capas, ponemos los restos en una trituradora y una vez enfriados, las vamos a triturar. Nos tendrían que quedar así. Y llegó la fase final de nuestra tarta, que es el armado, así que vamos con ello. Para esto voy a coger la primera capa, nuestra crema, y vamos a untarla. Hacemos una capa con la crema que hemos preparado. Y le vamos colocando otra capa y así continuamos un poquito rellenando también los posibles huecos que se os pueden formar. Y cuando tenemos untada la tapa también le podemos poner un poquito de nueces. Muy bien, y una vez untadas y montadas todas las capas, ya nos queda solamente con la crema que tenemos, solamente nos falta ya untar los lados, terminando los lados de la tarta.
crema. Bien, y hemos terminado de montar la tarta con la crema y ahora he cogido los restos que hemos triturado y los voy a mezclar con los nueces. Y ahora esta mezcla la vamos a usar para ponerla por encima. También por los lados. O sea, la vais a cubrir toda con esta mezcla que tenemos. Muy fácil. La vais a rebosar, digamos, con estas miguitas. Muy bien amigos, y así nos ha quedado la tarta de miel de hoy. Ahora hace falta enfriarla, yo recomiendo unos 24 horas en la nevera para que quede perfecta. Os recomiendo que la probáis porque es una de las tartas más ricas que he comido. Y como siempre, si os gustan las recetas internacionales y no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita, porque de esta forma os enteraréis de nuevas recetas. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!